Hoy os voy a contar la historia de uno de los rodajes cinematográficos más locos y disparatados que se hayan dado nunca en Hollywood. Wild scientist created something impossible on the island of Dr. Moreau. I'd like to present my children. A veces, en la industria del cine, todo se complica, ya bien porque trabaja muchísima gente y es más fácil que alguien se equivoque, o bien por causas externas como la climatología. Pero es que en el rodaje que os voy a contar hoy, todo fue una locura de principio a fin y sin sentido alguno. Esta historia comienza con el rodaje de una película que buscaba ser la adaptación de la clásica novela La isla del Dr. Moreau. Este film, inicialmente, iba a estar dirigido por el joven director sudafricano Richard Stanley. Stanley había dirigido ya 2 cintas de ciencia ficción que habían sido muy bien recibidas por la crítica, lo que lo hacía la gran esperanza del género. Pero hacer esta tercera película era un proyecto mucho más grande y ambicioso, que requería localizaciones exóticas, efectos de maquillaje extremadamente laboriosos para un gran número de personajes y la presencia de actores de alto perfil. A pesar de las dificultades, Stanley logró obtener la financiación necesaria para llevar a cabo la producción. Así pues, el largometraje se rodaría en un remoto atolón de Australia y uno de los actores principales sería nada más y nada menos que Marlon Brando, quien interpretaría al Dr. Moreau. En esos momentos de su carrera, Brandon solo aceptaba trabajar por dinero y su ego era tan grande como su panza. Sin embargo, se sintió atraído por Stanley cuando supo que era descendiente directo del famoso explorador Henry Morton Stanley, más conocido como el Salvador de Livingstone. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que si la película está basada en una novela muy reconocida e importante, tiene un director emergente al que todos miran con esperanza y su protagonista es uno de los mejores actores de la historia del séptimo arte, qué es lo que pudo salir mal? Pues bien, desafortunadamente las cosas comenzaron a complicarse en el rodaje cuando una de las hijas de Marlon Brando, Cheyenne, se suicidó. Brando acudió al funeral y luego se recluyó devastado sin querer saber nada de la película ni de su vida en general. Así que Stanley decidió, primero, rodar las escenas en las que Brando no aparecía, para adaptarse a la situación. Una vez sorteado este primer obstáculo, un tifón tropical arrasó el decorado llevándose consigo cientos de miles de dólares y la confianza de los ejecutivos del estudio en el propio Stanley, quien parecía estar perdiendo poco a poco los nervios y la cordura. Y es que en el set comenzó a circular un rumor. Stanley se había subido a la copa de un árbol y amenazaba con no bajar de allí. Pues bien, solo 2 días después de este grotesco espectáculo, la productora le rescindiría el contrato y le enviaría un billete de vuelta a casa. El largometraje se había quedado sin director, pero no podían permitirse perder más dinero. Así que contrataron al experimentado director norteamericano John Frankenheimer para tomar las riendas. Pero las cosas siguieron complicándose. Y es que en este punto entra en escena el otro actor protagonista de la película, Val Kilmer. Kilmer, quien había saltado a la fama gracias a Top Gun, comenzó a causar problemas sobre todo con Brando, con quien rivalizaba a todas horas. La situación cada vez era más tensa. Los extras y los actores de reparto eran maquillados durante horas para ser convertidos en humanimales. Y cuando Frankenheimer se disponía a rodar, Kilmer decía que no saldría de su caravana hasta que Brando no lo hiciera primero. Y por supuesto, Brando tampoco estaba dispuesto a salir de su alojamiento hasta que Kilmer apareciera en el set. Inmersos en el desastre que estaba siendo rodar la película y repletos de tensiones, celos y malas miradas entre el equipo, se decidió que sería buena idea para calmar los ánimos de todo el personal a armar juergas por la noche. Esta situación también terminaría yéndose de madre, y es que cada jornada de rodaje que llegaba a su fin se convertía en una especie de aquelarre en la que los excesos y las sustancias prohibidas eran más protagonistas que la propia película. Y es que, si esto os parece que no tiene salvación por ningún lado y os está sorprendiendo, agarraos porque vienen curvas. Y es que un día cualquiera de la filmación, un par de actores del reparto decidieron salir a la jungla a pasear, a modo de senderismo. Allí descubrirían lo que parecía una cabaña hecha de una manera muy precaria. Se acercaron para descubrir quién era el habitante de la misma y por qué se encontraba en medio de la jungla. Pues bien,
Para sorpresa de todos, al entrar los actores en la cabaña, descubrieron que el ermitaño que la ocupaba era nada más y nada menos que Richard Stanley, el primer director de la película. Y es que este, harto de todo y con rasgos claros de desequilibrio mental, decidió que iba a ser un ermitaño salvaje y que viviría en la jungla que le había arruinado la vida. Los actores le contaron que el rodaje seguía siendo un infierno y que el caos seguía reinando. Así que, ¿qué creéis que hizo Stanley? Pues nuestro director selvático se acercó al set a hurtadillas y robó un disfraz del vestuario, caracterizándose como animal y durante unos días actuando como extra en la película, y hablaba con quien podía del equipo sin que nadie le viera. Al cabo de unos días, después de grabar una escena, se decidió que había que parar debido al calor, por lo que todos los extras se quitaron el disfraz para airearse, refrigerarse y descansar un poco. Todos los extras, menos uno. No hace falta que os diga quién fue. Fue en ese momento cuando uno de los ayudantes de dirección se acercó a Stanley para decirle que Frankenheimer estaba sorprendido con su actuación y de cómo sabía perfectamente qué debía hacer en cada escena. Luego de esto, le instó a beber un poco de agua y en ese momento, Stanley, a punto de desmayarse, se quitó la máscara y bebió de su vaso. El ayudante de dirección, al ver que el magnífico extra era nada más y nada menos que el director Stanley, palideció al instante y por poco pierde el conocimiento. Y esta ha sido la historia de cómo se rodó La isla del Dr. Moreau. El film se estrenaría en el otoño de 1996 y en cierto modo se ha convertido en una obra de culto para las personas que saben de la historia tras las cámaras. Si quieres conocer más acerca de la historia del cine, las pelis que más te gustan y los actores y directores más importantes de la gran pantalla, no te olvides de seguirnos. Gracias por ver el vídeo y recuerda que nos estamos viendo en La Butaca.